Bienvenidos a otra clase virtual de bioquímica. En este bloque desarrollaremos casos clínicos de hemograma, dando continuidad a los dos bloques anteriores. El primer caso clínico tenemos como antecedentes un niño de 2 años que luego de caer mientras jugaba en el patio de su casa, la madre nota que el hombro y la parte superior de su brazo izquierdo aumentan de volumen. Es trasladado al servicio de urgencias a las pocas horas del accidente por dolor intenso a nivel de la extremidad superior izquierda. En la anamnesis remota, la madre relata aparición de equimosis ante traumatismos mínimos. ¿Qué sería la equimosis? Sabemos que es un signo clínico en donde se muestra una lesión subcutánea característica de depósitos de sangre justamente bajo la piel intacta. Esta sangre es por una extravasación, ¿sí? Una sangre extravasada. Entonces, además de la equimosis, presenta epistaxis ocasional. ¿Qué sería epistaxis? Sería la hemorragia nasal, ¿sí? Entonces, este niño tiene una extravasación de sangre bajo la piel intacta y también suele tener sangrados de la nariz en forma ocasional. No ha sido sometido a cirugías previas y no existen antecedentes familiares de fenómenos hemorragíparos importantes. El paciente no ha recibido ningún tipo de medicamento, ¿sí? Entonces, al examen físico, ¿qué se observa en este niño? El médico del servicio de urgencias encontró un aumento de volumen, impotencia funcional a nivel de la extremidad superior izquierda, especialmente a nivel del hombro. Una punción que él realizó, ¿verdad?, en ese sector demostró la presencia de sangre fresca, por lo que el niño fue hospitalizado. Entonces, el médico solicita los siguientes estudios de laboratorio. Encontramos en el caso del hemograma un hematocrito del 28%, una hemoglobina de 9.0 gramos por decilitro, glóbulos rojos o hematíes de 3.200.000, su concentración de hemoglobina corpuscular media de 32.1%, su BCM o volumen corpuscular medio de 82.4 fentolitros. Presenta la siguiente fórmula leucocitaria. Para eosinófilos, 1%. Para neutrófilos segmentados, 38%. Para linfocitos, 53%. Para monocitos, 8%. Además de esto, se puede tener en cuenta que los leucocitos tenemos de 9.500 y las plaquetas de 240.000. Presenta un índice ictérico inferior a 5. Entonces, en líneas generales, con respecto al hemograma, menciona el resultado que las plaquetas son normales, los leucocitos son normales y los glóbulos rojos presentan una anisocitosis leve, ¿sí? El médico, como vio esa extravasación de sangre, también solicitó un coagulograma o crisis sanguínea. Entonces vamos a ver que en este bloque de casos clínicos tenemos ya otros resultados que amparan a los valores del hemograma, como por ejemplo en este caso, crisis sanguínea. Bien, para este niño vemos que tiene una TP o tiempo de protrombina de 12 segundos y nos menciona que para este laboratorio el rango de referencia normal es de 11 a 13 segundos. ¿Por qué hablamos de rango de referencia normal para este laboratorio? Porque cada laboratorio debe hacer su curva,
y de acuerdo a esto sacar los segundos y porcentajes correspondientes. Cada segundo corresponde a un porcentaje de actividad del tiempo de protrombina, que tenemos como valor de referencia del 70 al 100%. Siempre lo que se considera es el porcentaje de actividad, no los segundos. Pero en este caso nos da los segundos y nos menciona que los segundos considerados como valores normales serían de 11 a 13, ¿sí? Tiempo de tromboplastina activada menciona 75 segundos cuando el rango de referencia nos habla entre 30 y 40 segundos. Es un tiempo de tromboplastina activada muy prolongada. Recordemos que el ATP mide la vía extrínseca y la TTPA o tiempo de tromboplastina activada mide la vía intrínseca. Entonces la vía intrínseca, recordemos que tiene factores de coagulación, como por ejemplo el factor 8 o factor 9, que por aquí ya podría sospechar de alguna alteración. Entonces, el laboratorio lo que realiza en ese caso es, si encuentra una TTPA alterada, una forma de verificar, como en este caso, si realmente se corrige esos segundos prolongados, es mezclar la muestra del paciente con un plasma de otro paciente que su TTPA haya salido normal. Y eso se realizó acá, una TTPA del paciente, este niño, con una mezcla de un plasma normal, en una relación de 1 en 1. O sea, si se cargó, por decir, 50 microlitros del paciente, del niño, su muestra, también se cargó 50 microlitros del plasma normal. Y eso se toma como una única muestra y se analiza y se verifica si corrige. ¿Qué quiere decir si corrige? Si entra dentro de los segundos, 30 a 40 segundos, entonces decimos que se corrigió la TTPA y confirmamos de que existen alteraciones entre el factor 8 y 9. En este caso, uno de los dos podría ser. En este caso, la TTPA muestra que sí corrigió porque dio valores de 38 segundos, entrando entre el valor de referencia de 30 a 40, ¿sí? Nos da el tiempo de trombina de 20 segundos, tenemos de 18 a 22 segundos, valor normal. Con esto vemos que nuestra vía intrínseca está alterada y evidentemente este laboratorio ha de tener reactivos. Es un laboratorio de punta y contiene reactivos para analizar, por ejemplo, factor 8 y 9, que no todos los laboratorios tienen. Y podemos ver que al analizar el factor 8, tenemos que para este niño aparece 11% cuando el valor de referencia tiene que ser entre 80 y 150%, y para el factor 9 vemos de que aparece un 95% cuando el valor normal es entre 80 y 150%. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Podemos decir que este paciente está con una hemofilia. Y recordemos entonces, ¿por qué decimos hemofilia? Porque la hemofilia es un trastorno de la coagulación en donde justamente hablamos de un origen genético al que se le atribuye, donde hay un patrón hereditario recesivo ligado al cromosoma X. En esto podemos encontrar factores de la coagulación alterados como el factor 8 y el factor 9, en donde tenemos un déficit funcional y cuantitativo justamente del proceso de coagulación. Y a esto podemos denominarle hemofilia A y hemofilia B, dependiendo de cuál sea el factor que está alterado. Recordemos que estas hemofilias tienen manifestaciones clínicas muy similares, ¿verdad? Además, únicamente pueden presentar los hombres. ¿Por qué? Porque hablamos del cromosoma X defectuoso que va a recibir el varón. Las mujeres, como son portadoras de dos cromosomas X, ¿sí?
Entonces pueden tener uno defectuoso, en ese caso quedarían como portadoras. Dependiendo de los niveles del factor, entonces podemos clasificar como severa, moderada, leve esta hemofilia. Y sabemos que se caracteriza por un sangrado espontáneo o provocado en articulaciones, puede ser en músculos, en tejidos blandos, lo que puede causar un dolor significativo, inflamación y de que no se trata un daño permanente. El tratamiento de esta condición se basa en la administración de los factores de la coagulación que se encuentren alterados cuando hay episodios de sangrado, ¿sí? Entonces el tratamiento es a demanda, como se le llama. O puede darse también de forma regular como un tratamiento profiláctico. Las complicaciones que pueden presentar esta patología pueden ser incapacitantes y afectar la calidad de vida de la persona, del paciente, de una manera muy significativa, siendo entonces el sangrado articular y la aparición de inhibidores, ¿sí? Dos de las principales complicaciones que pueden justamente deteriorar gravemente la calidad de vida de los pacientes. Sabemos que por fortuna se han logrado grandes avances en los últimos años en el manejo de esta condición y aquellos pacientes que padecen de hemofilia pueden llevar una vida relativamente normal. Un dato muy interesante que me parece que deben manejar es que la hemofilia A, por ejemplo, tiene una incidencia de 1 en cada 5.000 niños varones nacidos vivos y que para la hemofilia B es de 1 por cada 30.000. Entonces, pensemos, ¿cuántas personas con hemofilia hay? Esta incidencia es casi que una constante en todas las poblaciones. El tipo A, por ejemplo, se representa en el 80% de los casos de hemofilia, ¿sí? Siendo la patología que es ligada al cromosoma X más frecuente. Y la segunda en frecuencia de las afecciones hemorrágicas de origen genético. Después tenemos otra enfermedad que tiene que ver con alteraciones hemorrágicas, como es el caso de la enfermedad de von Willebrand. También tenemos otro tipo de hemofilia, como por ejemplo la hemofilia adquirida o por inhibidor adquirido contra el factor 8, que es una enfermedad autoinmune rara, ¿sí? Con una incidencia de 1 a 1,5 casos en cada millón de habitantes por año, pero se va aumentando a 15 casos por millón en personas mayores de 85 años. ¿Sucede esto? ¿Se observa en el laboratorio? Sí, uno puede ver en el laboratorio, puede llegar a tener un paciente en la urgencia con esta hemofilia adquirida, por ejemplo. En esta enfermedad, lo que surge es de la producción de anticuerpos, ¿verdad? Autoanticuerpos serían contra los factores endógenos de la coagulación y lleva al sangrado espontáneo y generalmente severo. Hay que tener en cuenta que para el diagnóstico es muy importante abordar aspectos claves, como por ejemplo la elaboración de una historia clínica completa con énfasis en antecedentes familiares, semiología del sangrado, examen físico adecuado, exámenes de laboratorio confirmatorios, como también pruebas de tamización, como por ejemplo el hemoleucograma, que permite determinar el tamaño y número de los eritrocitos y plaquetas, el tiempo, perdón, parcial de la tromboplastina activada o TTPA, el tiempo de protrombina TP y también el fibrinógeno, que en el caso de nuestro paciente justamente mm, no se muestra. Los test de coagulación van a revelar comúnmente, en este caso, como vemos, el TTPA prolongado, acá para nuestro paciente era 75 segundos, y un ATP normal, como podemos observar. No siempre van a contar con un laboratorio que les permita discriminar el factor 8 y 9, pero sí ustedes pueden solicitar para TTPAs prolongadas que el laboratorio realice esta mezcla con plasma normal y con eso confirmarían que uno de
estos dos factores es el que se encuentra alterado. Aquí en este bloque les coloco una introducción al respecto de cómo se realiza la TTPA y cómo podemos hacer su corrección. Procederemos a realizar el APTT o tiempo de tromboplastina parcial activado. Para ello colocaremos 100 microlitros del reactivo en un tubo de hemólisis en un baño a 37 grados junto con 100 microlitros de la muestra, que es plasma pobre plaqueta, obtenido por doble centrifugación, de sangre venosa con citrato de sodio. Esta mezcla la dejaremos incubar durante 3 minutos. Luego de los 3 minutos agregamos cloruro de calcio 0,025 molar, 100 microlitros, y activamos el cronómetro. En esa mezcla se observa ahora la formación de fibrina, siempre inclinando suavemente el tubo y observando si desliza por las paredes o no. Cómo se formó la fibrina. Es como un ovillito. Mencionaba de salir prolongado Para la ir viendo TTPA, las distintas texturas, solamente utilizar formas y como conformaciones que muestra adopta la red de fibrina un formada. material En este caso, previamente entonces, el tiempo dividido para en el paciente fue de 42 iguales de la segundos. muestra del paciente por analizar y una muestra control de TTPA de valores normales. Continuamos para la próxima.